cuando lees estos titulares, Javier Noguera, y ves que la República Dominicana se encamina a ser ese principal destino, ¿uno qué piensa? Bueno, piensa principalmente que luego de la pandemia el desarrollo, la confianza por la Sí. inversión, por el destino, continúa, prosigue. Acá se ha hecho un trabajo fenomenal en cuanto a la promoción del destino República Dominicana como tal, a nivel de los principales mercados emisores de turistas. Y así fue reconocido hace unos meses por la Organización Mundial de Turismo. Ahora bien, en cuanto a los cruceros, paulatinamente se han instalado nuevas terminales de cruceros en la República Dominicana. Y en ese sentido, por ejemplo, había en un principio Santo Domingo, que contaba con una terminal llamada Don Diego. Luego, una empresa llamada Sanssouci Port construye una terminal y ahí llegan más cruceros. De hecho, habían algunos que otros días que habían 2 cruceros en el mismo día en la capital de la República Dominicana. Estaba la terminal de cruceros de La Romana, continúa siendo así, y en Puerto Plata, en el año, quizás 5 años, 6 años aproximadamente, se construye la terminal privada de Carnival, llamada Amber Cove, garantizando de esta manera la llegada directa de sus barcos. Samaná, que es una provincia al noreste del país, los cruceros llegaban al estilo de fondeo, es decir, no hay un puerto como tal, sino los barcos se quedan a cierta distancia de la costa y los cruceristas bajan de los barcos a otras embarcaciones pequeñas y los llevan hasta tierra firme y hacer las excursiones. Luego se suma Cap Cana, este destino al este de la República Dominicana, en la zona de Punta Cana, y tiene la misma práctica, el fondeo. Pues bien, a la llegada de Carnival, hace varios años, surge como ese interés por República Dominicana para explotar más el destino cruceros. ¿Qué sucede? Era muy tímido la llegada de cruceros en la República Dominicana. Otros países nos ganaban, por ejemplo, Saint Martin es un hub de cruceros bárbaro. A veces tú puedes ver 6 cruceros en un mismo día. En sus puertos, igual que en Puerto Rico, y otros destinos como Bahamas. Entonces, ¿qué sucede? Hace unos meses se dio el primer Picasso de la construcción de un puerto de cruceros en la zona de Pedernales, un destino que ya hemos hablado acá en el país, donde se ha concentrado un desarrollo turístico importante con la presencia de unos 12, 14 hoteles de cadenas internacionales, esta terminal de puerto, porque es una zona muy empobrecida, muy poco atendida en cuanto al tema turístico, pero con unas bellezas impresionantes. Entonces, bueno, se da la noticia de que va a venir otro puerto, y asimismo se ha dado esta semana pasada, se dio el primer Picasso para la construcción de otro puerto en Samaná. ¿Qué sucede entonces en Samaná? Va a tener este puerto. Oye bien, ¿con qué tecnología? Va a tener un muelle para desembarcar los pasajeros que se retrae, ¿no? Es retráctil. Sale en el momento que está el barco, bajan los pasajeros, y ya cuando el barco se va, el muelle, el puente, se retrae y vuelve a una posición original, realizando un mínimo de impacto en la zona. Pero entonces va a seguir con la práctica del fondeo y va a poder recibir hasta 3 cruceros en un mismo día. ¿Qué sucede? Hoy día este destino recibe quizás unos 50.000 cruceristas al año. Con esta terminal de cruceros puedes subir a unos 500.000, solamente esa terminal. Y esto nos catapulta mucho más en el mercado como destino de cruceros. Y se anunció que vienen otros 2 puertos más de cruceros. Es decir, vamos a tener alrededor de 8 destinos de cruceros en el país. Bueno, ahí no va a caber ningún barco, entonces, Javier. Claro, todo lleno de barcos. Claro, eso va a ser, vamos, ¿dónde voy? ¿Dónde vengo? Tanto barco en la República Dominicana. Una pregunta, Javier, ¿cómo se beneficia la población de la República Dominicana, de los dominicanos, en cuanto a todos los sectores, ¿no? ¿De qué forma todo esto va a salir beneficiado el pueblo dominicano, crees tú, con tu experiencia y con esta alegría con la que nos cuentas las noticias?
decías. Claro, mira, hay un promedio de gasto por crucerista en el destino que oscila entre un 85 y $90, ¿no? Lo importante es poder ser uno de los primeros destinos en el recorrido, en la ruta que realizan los cruceros, porque por lo regular ya van gastando lo que tienen en sus presupuestos en los primeros destinos. Ya cuando llegan a los dos o el último destino, ya casi no tienen nada y hacen alguna que otra excursión ya contratada con la empresa crucerista. Pero no deja de beneficiar al pueblo, como tú bien dices, o al Estado per se, porque entonces generas el transporte, ya empieza entonces a participar un aliado, que es la empresa de transporte de excursiones. Empieza a participar, digamos, la oferta de excursión. En este caso te puedo mencionar un ejemplo y es precisamente un ejemplo por su sostenibilidad comunitaria. Se llama 27 Saltos de la Lamajagua. Es una serie de 27 cascadas desde la montaña, donde llegan los cruceristas y hacen este tipo de excursión. Allí hay los guías turísticos, ¿verdad?, que atienden a estos cruceristas, que en un día pueden ser alrededor de 1,000, 1,500, 800, oscilan, depende de. Y ahora le han integrado buggy, le han integrado zipline y le están integrando otro tipo de oferta a esta zona, que es un parque, es un área protegida, un parque nacional. Es un monumento natural. Entonces, la comunidad se ha beneficiado con el ingreso de lo que pagan estos cruceristas. La comunidad se ha beneficiado, por ejemplo, el patronato que administra los Saltos de la Lamajagua ha comprado ambulancias para la comunidad que se llama Llano Pérez, ha comprado motocicletas para los guías, pero para los guardaparques de la zona, ha contribuido a la construcción de escuelas, contribuye a programas de capacitación de mujeres MIPYMES de la zona, y así te puedo mencionar otras más. En Puerto Plata hay alrededor de unas 50 excursiones identificadas. En La Romana hay unas cerca de 65 que van desde llegar a un lugar artesanal para hacer, digamos, muñecas de arcilla o sombreros de paja, o excursiones a través de cañaverales donde los llevan a casas típicas dominicanas, los llevan a ríos, los llevan a playas. Es decir, hay un sinnúmero de empresas y pequeñas MIPYMES que se integran a esta cadena de valor y se distribuye la derrama económica, contribuyendo obviamente al desarrollo de las comunidades. Bien. Porque ya hay un ingreso, digamos, fijo, aunque la programación de llegada de cruceros puede variar, pero ya tú tienes, digamos, una planificación de lo que puedes hacer. Obviamente hay un mercado local que también contribuye a cuando este mercado de cruceros disminuye, se aumenta, digamos que hay un mercado local que tiene mayor presencia o se siente un poquito más y contribuye a que esa dinámica se mantenga. Y eso es más o menos de lo que te puede, digamos, beneficiar el pueblo dominicano. Y obviamente todas estas empresas registradas pagan sus impuestos y al final el Estado también se beneficia con lo que percibe, ¿no? A través del pago de las cobras por impuestos. Javier, en este sentido, quería saber y quería preguntar, este presente que se está dando económicamente, y como vos bien lo decías, que tanto el segmento de lo que es los cruceros, con el turismo de crucero, como es el segmento del turismo de naturaleza, el turismo rural también, esta economía, este presente, este movimiento circular de economía, ¿se da después de la pandemia o se venía dando anteriormente? No, se venía dando anteriormente. Hay muchas agencias internacionales presentes en la República Dominicana, como la JICA del Japón, o la GIZ de Alemania, o la USAID, como se le conoce, de los Estados Unidos, y han contribuido al desarrollo y capacitación de comunidades que son vecinos o aledañas a estos, digamos, centros donde se concentra precisamente la llegada de turistas, tanto nacionales como internacionales, y se van integrando a la dinámica. Entonces, se ha sentido después de la pandemia cómo ha ido evolucionando, porque aprendimos muchas cosas durante la pandemia, nos reinventamos, todo el mundo se reinventó, los que quedaron, digamos, varados de trabajo, crearon sus propias pequeñas empresas, contribuyendo con un servicio adicional que no se tenía antes. Claro. Y entonces
estas personas contratan a 2, 3 personas precisamente para ser, digamos, empleados colaboradores. Entonces, la empleomanía de alguna manera se ha multiplicado. No toda como antes de la pandemia, pero sí se ha recuperado bastante. Te puedo decir que, de hecho, lo conversaba ayer con un amigo que tiene una agencia de viaje, que ya hay una necesidad de las personas por viajar, ya sea por cruceros, vía aérea, etcétera, vía terrestre. Pero hay esa necesidad. Y de esa necesidad es que precisamente la República Dominicana se ha podido beneficiar, porque hemos sido un destino que paulatinamente, por igual, cada año ha ido creciendo en ofertas, digamos, las ofertas hoteleras y las ofertas complementarias, excursiones, por ejemplo, si tú llegas a un hotel en Punta Cana, que queda 2 horas y media de carretera de Santo Domingo, te ofrecen pasar un día completo en la capital del país, conociendo, por ejemplo, la ciudad colonial, que es la ciudad primada de América, el primer asentamiento desde el llamado descubrimiento o encuentro de los mundos. Entonces, hay una riqueza cultural interesante, que no lo vas a ver en un hotel de playa, necesariamente. Eso es parte de esto, ¿no? Y sí, la diferencia entre antes de la pandemia y post pandemia se puede marcar. Y de hecho, te puedo rectificar, este año se espera que la República Dominicana por primera vez supere los 7 millones de turistas, una cifra que se anhelaba superar desde hace unos 2-3 años, por ese crecimiento paulatino de la llegada de turistas. Y obviamente a estos tú le sumas los cruceristas, que bien sabemos que un turista es aquel que pernota en un lugar y dura 24 horas en el destino mínimo. El crucerista dura 8 horas, y hay una diferencia en ese sentido, sobre todo para las estadísticas y toma de decisiones. Entonces, si sumamos visitantes aéreos más visitantes de cruceros, podríamos llegar, quizás, y yo estoy haciendo una cuenta muy personal, quizás de unos 7.7 millones de visitantes, si lo englobamos bajo esta palabra. Entonces, bien. Esa es la realidad de este país. Incluso con el plan estratégico de turismo que ustedes vienen manejando, República Dominicana está siendo modelo de turismo, si no me equivoco. Correcto, desde hace bastante tiempo, luego de la reactivación, como se le llama, del sector turístico en el país, ha sido modelo. Es decir, se arriesgaron, es la palabra que se puede utilizar, porque al final de todo esto nadie conocía, nadie tenía experiencia de una pandemia, ¿me entiendes? Y había que buscar el mejor camino. Que hubo desaciertos, errores, sí, los hubo, porque todo era prueba y ensayo. Exacto. Pero hubo más aciertos que desaciertos. Hubo mucha empatía, si se puede usar la palabra, entre sector privado y sector público. Unos exponían ideas, o las discutían, se apoyaban y lograban llegar al punto idóneo para poder desarrollar y recuperar el turismo. Por ejemplo, acá se instauró un seguro de COVID para los viajeros. Si tú viajabas de Argentina para acá y se te detectaba COVID estando en el país, hay un seguro que te cubría el tratamiento y todo lo demás, e incluso la estadía en el hotel. Esa era una parte muy, muy buena. Se te ofrecía vacunas en el momento de llegar en el mismo aeropuerto. Bajando del avión, te podías vacunar gratuitamente. Eso también hacía que los turistas que estaban buscando dónde viajar podían seleccionar la República Dominicana. Y esos fueron factores que contribuyeron a, obviamente, todo el sector turístico, me refiero colaboradores, empleados y afines, se vacunaron. Fueron los primeros a vacunarse. De hecho, fue el primer sector económico del país en vacunarse en su totalidad, para garantizar de esta manera a los turistas que sus empleados, quienes les atendían, estaban ya, vacunados y les podían, o sea, no tienen un alto riesgo de contagio. Y bueno, se invirtieron millones en material gastable, en material de pantallas acrílicas para los mostradores en los hoteles, los materiales para los dispensadores de gel, higienizantes, en fin. Donde tú caminabas, cada tantos pasos encontrabas un gel higienizante, si no tenías mascarilla te la daban. Todo eso contribuyó mucho. Y el boca a boca, sin duda alguna, que tú llegues a
a tu país de origen y digas, mira, allá me trataron de esta manera, sin riesgo alguno, hay esto, obviamente las personas que te escuchan se interesan más que por otros destinos que no te ofrecen ese servicio, ese ingrediente adicional. Eso entre muchas otras cosas más. Pero Javier, una pregunta, ya que estás hablando con nosotros, ¿no? Calculo que dentro de tanto buen rollo y que ya era hora de levantar el turismo en el mundo y en la República Dominicana, yo me pregunto, ¿existen actualmente debilidades o posibles amenazas turísticamente hablando en República Dominicana? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que también hay una inestabilidad, claro, con el dólar, ¿no? Este dólar que está un poco inestable también en el mundo. Bueno, mira, la ASONAHORES, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo del país, aglutina los principales hoteles de la República Dominicana, ha dicho que no afecta, sobre todo el euro, la debilidad del euro ante el dólar, teniendo en cuenta que Europa es uno también de los... España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, son nuestros principales mercados emisores de Europa y no ha afectado. De hecho, la tasa de ocupación es muy elevada en los hoteles, que es donde principalmente llegan este tipo de turistas. El dólar aquí en la República Dominicana se ha mantenido en una tasa muy estable, entre 55 y 56 pesos por dólar, que es una tasa, digamos, que para el dominicano podría ser un poco alta, sin embargo se ha adaptado con este proceso de devaluación del peso ante el dólar. Pero el dólar, o sea, sigue siendo una moneda muy estable para la República Dominicana y las cifras están allí. Por ejemplo, te puedo mencionar que el aeropuerto internacional de Punta Cana, que es el principal aeropuerto turístico del país, porque hay otros aeropuertos que tienen sus características muy propias. Por ejemplo, en Santiago es un mercado étnico, es un mercado de dominicanos que forman parte de la diáspora que está en los Estados Unidos, básicamente, ¿no? Llegan turistas, pero no en gran cantidad. Entonces, ¿qué sucede con Punta Cana? Esta semana está recibiendo 543 vuelos y lleva 6 semanas continuas incrementando la cantidad de vuelos en el aeropuerto. Eso te habla entonces también del flujo de visitantes, de turistas que están llegando al país. Y las reservas que nos envían, o que registra el Ministerio de Turismo a través de plataformas que informan como Expedia, o Forward Keys de España, les informan que la cantidad de reservas sigue creciendo. Entonces, lo de la moneda no es un factor ahora que nos afecte mucho. ¿Qué nos puede afectar? El sargazo, un tema que ha afectado a muchos destinos, muchos países de la región del Caribe. De hecho, ayer se hizo viral unas fotografías desde San Martín, donde había una cantidad inusual, pero bárbara, de sargazo, lo que afecta indudablemente de que el turista disfrute de esa playa de arenas blancas del sol caribeño que tanto le enamora para poder venir. Entonces opta por utilizar piscinas u otras áreas del hotel, actividades que también tienen para entretenimiento, en fin. Pero las playas se han visto afectadas. Han habido planes para la limpieza de sargazo, con bailovers, tractores. De hecho, hubo recientemente un container de sargazo que se exportó, si mal no recuerdo fue a Finlandia o Islandia, para ver de qué se podía hacer con el sargazo. Algunos lo están reciclando, otros proponen utilizarlo para la construcción de carreteras, mezclarlo con asfalto, ponerlo debajo, ¿no? Ya de lo que es la capa y sirva como base. En fin, se está buscando esa solución, porque de verdad, te lo digo y lo he experimentado personalmente, es muy molestoso y el hedor de estas algas te ahuyenta de las playas. Entonces, donde aquellas famosas fotografías donde tú podías ver playas llenas de turistas, de los huéspedes de los hoteles, hoy día lo puedes ver llenas de sargazo y pocos
turistas disfrutando de este mar Caribe o del mar Atlántico, ¿no? Maravilloso el mar. La costa norte. Maravilloso, maravilloso el mar. Y con todo lo que nos cuentas, y para terminar por mi parte, para concluir, calculo que la tasa de desempleo de puestos de trabajos en la República Dominicana será mínima, porque con tanto trabajo, con tanto barco y con todo lo que nos cuentas, yo creo que serán contadas las personas que nos tengan un puesto de trabajo en turismo, ¿no? Mira, todavía falta por cubrir algunos puestos de trabajo. Todavía hay empresas que no se han podido recuperar o no pudieron recuperarse a tiempo por ser pequeñas empresas y no poseer un capital suficiente para aguantar, porque había un plan de que, por ejemplo, no canceles, no despidas a tu empleado, manténlo ahí, y el gobierno les ayudó con un bono mensual para paliar un poco, ¿no? Pero no fue suficiente para muy poco, para algunas. Entonces, pero se está trabajando en ello. Poco a poco se está integrando, otras se están reactivando, otras aparecen de la nada, son nuevas empresas, pero entiendo que, de hecho, el sector turismo emplea alrededor, y a veces sí varía un poco la cifra, en 1 millón de empleados de forma directa e indirecta, y podríamos sumar un poquito más esa cifra, lo que necesariamente va a estar en aumento. Si llegan más turistas, se va a necesitar más personal, capacitarlos, que también es otra inversión. Aquí hay una escuela, hay varias escuelas o institutos especializados como Infotep, que se llama Instituto de Formación Técnica Profesional, que tiene un acuerdo con los hoteles para la capacitación de personal en hotelería, en todo tipo, de todas las ramas de lo que es el hotel, para que vayan ya preparados a la preparación. De hecho, hubo una feria de empleos en la zona de Higüey, que es el estado, el distrito, la provincia, donde se encuentra Punta Cana, Úbaro Alto, para captar empleados para el sector hotelero. Bien, qué lindo, Rita, qué lindo. Bien. Tú estás preparada, placer. Nos vamos a ir a nos vamos a visitarte, Javier. Claro, y nos recibes con los brazos abiertos. Con gusto. Claro. Con gusto, aquí tiene un guía. Javier, ha sido un placer enorme tenerte aquí hablando sobre presente de República Dominicana en 360.travel. Y bueno, con Ben vamos a planear el viaje, vamos a poner en agenda y nos vamos a ir a visitarte. ¿Te parece? Con Dios mediante, claro que sí, aquí siempre a la orden. Bueno, ha sido un placer, un gusto. Muchísimas gracias. Chao.